esperamos hace tiempo este momento. Por fin estamos solos. Hoy tendremos esa anhelada noche de romance, ¿verdad? Sí. Dame tus manos. Sen. Soy Edgardo Cifuentes. De día, un inofensivo profesor y también padre de familia. Pero llegada la noche, me transformo en un abominable artista de historietas. Y este es mi canal de YouTube, Cuéntate una nueva, donde los invito a introducirse a curiosear más allá de las páginas de los libros, en una vieja costumbre vital para los seres humanos: contar historias. Le habíamos dicho que íbamos a tener una noche de romance, pero a lo mejor me malinterpretaron. La palabra romance deriva del adverbio romanique, que en latín quiere decir el habla de Roma. Con la desaparición del latín, no, mejor dicho, con la transformación del latín en otras lenguas, la lengua castellana usó este término para referirse a las lenguas derivadas del latín, tales como el mismo castellano, el francés, el italiano, el portugués, etc. Y por extensión se terminaron llamando romances. A esa altura probablemente romances, algunas composiciones narrativas en verso hechas en lengua castellana a partir del siglo XIV. Una cualidad de estas composiciones es que estaban hechas para ser cantadas y transmitidas oralmente, es decir, sin que medie la escritura. Muchas de estas composiciones siguen cantándose y transmitiéndose a través de los mismos medios que lo hicieron desde su origen, es decir, por tradición oral. Se encuentran en toda Latinoamérica en la forma de cantos campesinos, canciones de cuna, rondas, juegos de palmas, etc. Estaba el señor Don Gato, Mambrú se fue a la guerra, estaba la Catalina, son ejemplos de romances que gozan todavía de gran vitalidad en la tradición oral hispánica. La historia y el canto de la Catalina, que quizá usted cantó mientras jugaba a chocar las palmas, tiene origen en un romance del que se tienen las primeras noticias a comienzos del siglo XVII. Es probable que por esos años se hubiera puesto esta historia en versos en lengua castellana por primera vez. Pero la historia misma que relata es más antigua todavía. Estaba la Catalina sentada bajo un laurel, mirando la frescura de las aguas al correr. De pronto pasó un soldado y lo hizo detener. Deténgase usted, soldado, que una pregunta le quiero hacer. ¿Usted ha visto a mi marido en la guerra alguna vez? Yo no he visto a su marido y tampoco sé quién es. Mi marido es alto y rubio y buen mozo como usted, y en la punta de su espada lleva escrito San Andrés. Por los datos que me ha dado, su marido muerto es, y me ha dejado dicho que me case con usted. 7 años lo he esperado y otros 7 esperaré. Si a los 14 no viene, a un convento yo me iré. Calla, calla, Catalina, calla, calla de una vez. Estás hablando con tu marido que no supiste reconocer. Cuando usted cantaba y palmeaba la historia de la Catalina, no hacía más que tomar parte de una larga tradición de transmisión de una historia usando solamente la memoria.
El origen de los romances se puede rastrear en los cantares de gesta, que eran composiciones en verso muy extensas, que relataban grandes hazañas, batallas, vidas de héroes, etc. Durante la Edad Media estas historias constituían una entretención para las personas quienes las escuchaban cantadas por los juglares. Estos juglares eran artistas ambulantes que memorizaban estas extensas canciones y las daban a conocer por distintos pueblos a cambio de un poco de dinero. Los cantares de gesta, como hemos dicho, son historias extensas, por lo que la mayoría de su contenido no era retenido de memoria por quienes lo escuchaban, pero sí podían retener algunas escenas más dramáticas. Así probablemente se extraían de estos cantares algunas secciones que habían resultado especialmente llamativas para la gente, y se memorizaban y transmitían a través del canto. Muy probablemente esta memorización conllevaba cierta simplificación y algunos cambios. La transmisión oral de estas composiciones da origen a que se sigan produciendo versiones nuevas de ellas en cada lugar en que llegan. Así, por ejemplo, cuando los romances llegan a Latinoamérica, entre otros muchos cambios, se adaptan a las palabras, lugares, nombres, animales, plantas, etc., que son usuales en el territorio en que se canta. La historia de la Catalina parece provenir de dos cantos de gesta franceses, la Chanson des Seines, del siglo XII y Gentil galant de France, del siglo XV. Pero la historia de una mujer que recibe a su esposo, que está esperando después de una larga ausencia en la guerra y no lo reconoce, podría ser todavía más antigua. El poema épico La Odisea data de aproximadamente el siglo VII a.C. y fue compuesto por el poeta Homero. Homero, más que un poeta como lo concebimos hoy, era lo que los griegos llamaban un aedo, un compositor e intérprete de cantos que narraban las grandes epopeyas de la historia y la mitología griega. Homero y los demás aedos no escribían sus composiciones, improvisaban, memorizaban y enseñaban a otros aedos sus propias composiciones, quizá también mezcladas con versos y estrofas que habían memorizado ellos mismos de autoría de otros aedos. Pues resulta que en el canto 23 de la Odisea se encuentra un episodio en que el héroe, Ulises u Odiseo, vuelve finalmente a su casa después de 20 años de ausencia en la guerra y se presenta ante su esposa Penélope, quien lo ha esperado fielmente por todos esos años. Cuando Penélope por fin se reencuentra con su marido, ya cree que está muerto y no lo reconoce. Bien podría ser entonces que cuando cantamos la Catalina estuviéramos tomando parte en la conservación de memoria de una historia, cantándola en versos, una conservación y una tradición que no ha sido interrumpida desde el siglo VII u VIII a.C. Los romances, al igual que las canciones de gesta y los poemas de Homero, están compuestos para ser cantados y memorizados. En ellos es muy importante el ritmo y la métrica. Los romances están habitualmente escritos en cuartetas, estrofas de 4 versos, que es quizá la estrofa más típica en lengua castellana. En la mayor parte de los casos, en las estrofas de los romances riman los versos pares de la estrofa, y es común que, como en este caso, la rima consista solamente en repetir la misma vocal, ya que las consonantes cambian. Este tipo de rima se llama asonante. Los romances se escriben habitualmente en verso octosílabo, que es el más usado en la poesía popular castellana. El verso se llama octosílabo porque en su versión más común tiene 8 sílabas. Pero ¿qué pasa con los versos que tienen
menos sílabas. Lo que sucede es que realmente lo que importa para el canto y el verso popular es el ritmo. Y el ritmo depende no tanto del número de sílabas, sino más bien de dónde estén ubicados los acentos. De dónde estén ubicados los acentos. Un verso octosílabo es un verso cuyo último acento se sitúa en la sílaba 7. De acuerdo a esto, pueden existir octosílabos de 7 sílabas si la última palabra es aguda o un monosílabo, octosílabos de 8 sílabas si la última palabra es grave, o también octosílabos de 9 sílabas si la última palabra es esdrújula. Lo importante es el ritmo. Qué admirable que es mi barba. Qué admirable que es mi barba. Qué admirable que es mi bárbaro. Es el mismo ritmo. Debido a que la mayoría de las palabras en castellano tienen acento grave, sucede que la mayoría de los versos octosílabos tienen 8 sílabas. Lo importante es el ritmo. Y el ritmo se puede conservar aunque añadas sílabas al final, porque estas sílabas que no son acentuadas se notan poco y pueden acortarse. El ritmo permite recordar más fácilmente las palabras de la composición. Es también gracias al ritmo que los poetas populares pueden improvisar versos y tienen en su mente el ritmo de un octosílabo, como el de Estaba la Catalina. Y gracias a este ritmo es que pueden memorizar versos, muchos, componer versos y también improvisar versos. Tendemos a pensar que la tradición oral es una práctica necesaria para las sociedades en que no se ha desarrollado la escritura. Sin embargo, en sociedades alfabetizadas como la nuestra, la tradición oral también tiene un lugar. En la tradición campesina de Chile, por ejemplo, existen cantores a los poetas, que al igual que los juglares memorizan y conservan gran cantidad de historias en versos. Pero en la ciudad y entre personas que no somos cantores, también vemos la tradición oral completamente viva, en los cantos que acompañan a algunos juegos, en las llamadas retahílas, que son las expresiones repetitivas que se usan para acompañar distintas acciones. Este niñito compró un huevito, ¿cierto? Cachipún, a la matita, en los refranes y en otras muchas prácticas. La transmisión de tradición oral puede parecer una simple nostalgia, pero es más que eso. Pensemos en lo que los filósofos antiguos han dicho sobre el ser humano y sobre el lugar que ocupa entre los demás seres de este mundo. Han dicho que el humano es el animal que razona, el animal que ríe, el animal que habla, el animal que disfruta la belleza. Y todo eso es cierto sobre el ser humano, pero el punto sobre el cual me gustaría molestar su atención es que todas estas conductas que hacen humano al humano son aprendidas en el entorno cultural. De alguna manera, el ser humano alcanza todo su potencial, se convierte plenamente en persona gracias a la tradición, al saber y a las costumbres a las que sus cercanos lo habitúan desde pequeño. Nuestro primer acercamiento a lo que es propiamente humano se da en la forma de fórmulas repetidas, frases, versos, cantos. El ser humano llega a constituirse en su potencialidad humana no simplemente creciendo y desarrollándose físicamente, sino también desarrollando su espíritu, su mente, su carácter. Todos aquellos aspectos que los filósofos antiguos describieron como propios del ser humano no se adquieren solos, sino en compañía, a través de la cultura, la tradición. Y este fenómeno, que parece tan abstracto que es la inserción de una persona en una cultura, ocurre de manera profunda en momentos que parecen pérdidas de tiempo para el que tiene prisa. Los cantos para acunar a un niño o para entretenerlo,
el relato de anécdotas o experiencias repetidas de un abuelo, podría aconsejarle que siguiera transmitiendo la tradición oral, pero sería un consejo innecesario. Lo seguirá haciendo, aunque no quiera. Seguirá transmitiendo no solamente la tradición oral, sino que la humanidad. Le puedo aconsejar, en cambio, que ande con atención, porque de pronto, sin que usted lo sepa, a su lado está sucediendo ese hecho misterioso y extraño que es la transmisión de la literatura oral. Se puede estar perpetuando una historia que ha sobrevivido por cientos o miles de años, sin necesidad de ser fijada y transmitida por ningún otro medio más que por el recuerdo y el cariño. Y ese ha sido nuestro video por hoy. Si les ha gustado, entonces pónganle un me gusta, comenten, compártanlo, recomiéndennos con sus amigos. Todo esto nos trae bastante alegría y además nos motiva para seguir produciendo más material. Nos vemos en un próximo video o en un próximo podcast.